¿Qué sucede cuando un hombre decide construir un imperio, no por necesidad, sino por orgullo herido? La pregunta perdura sobre las tierras de cultivo planas, de Emilia-Romagna, donde la niebla se asienta baja en invierno y el suelo ha presenciado siglos de labor silenciosa. Si te sientes atraído por historias donde la ambición y la caída se entrelazan bajo el peso de máquinas hermosas, considera suscribirte. Estamos construyendo hacia nuestros primeros 1000, y tu presencia aquí hace posibles estas investigaciones. Esta no es simplemente la historia de una compañía de automóviles. Es la historia de un hombre que creyó poder desafiar a una leyenda, y lo que esa creencia finalmente le costó. Febrero de 1993. Los viñedos de Umbría yacían inactivos bajo un cielo pálido de invierno. En una modesta habitación de un hospital en Perugia, Ferruccio Lamborghini exhaló su último aliento. Tenía 76 años. Afuera, el mundo conocía su nombre como un símbolo de velocidad, de desafío, de la ingeniería italiana en su punto más agresivo y sensual. Pero dentro de esa habitación, solo había silencio, sin motores rugiendo, sin flashes, sin rivales que derrotar. El hombre que una vez había declarado la guerra a la dinastía automotriz más famosa de la historia, murió lejos de la fábrica que había construido, lejos de las máquinas que llevaban su nombre, y largamente distanciado de la compañía que había creado. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, pero aquellos que habían observado su viaje entendieron que otra cosa había estado fallando durante décadas. Algo que comenzó en el momento en que el orgullo se transformó de combustible en fuego. Para entender lo que sucedió en esa habitación de hospital, uno debe viajar atrás a través del tiempo y la geografía, a una pequeña comuna en la provincia de Bolonia, donde las carreteras son estrechas y los campos se extienden hacia el horizonte en hileras disciplinadas. Sant'Agata Bolognese. Población, a principios de los años 60, apenas 6.000. Un lugar de tractores y trigo, de agricultores que se levantaban antes del amanecer y mecánicos que entendían los motores de la forma en que otros entendían la oración. Fue aquí, en este escenario improbable, donde Ferruccio Lamborghini eligió plantar su bandera. No en Milán, donde la moda y las finanzas convergían. No en Turín, donde Fiat había establecido el dominio industrial. Sino aquí, en el corazón agrícola, rodeado de la misma tierra de la que se había levantado. La fábrica emergió de la llanura como una declaración, moderna, angular, diseñada no meramente por función, sino por declaración. Para 1963, los edificios estaban operativos, y el primer prototipo, el 350 GTV, había sido desvelado en el Salón del Automóvil de Turín. La prensa se mostró escéptica. El establishment automotriz se mostró despectivo. ¿Quién era este fabricante de tractores para desafiar a los titanes de los coches deportivos italianos? ¿Quién era Ferruccio Lamborghini para creer que podía construir algo digno de comparación con Ferrari, con Maserati, con los nombres venerados que habían dominado las carreras y el lujo durante generaciones? Pero Ferruccio tenía una respuesta. Tenía dinero. Dinero sustancial, ganado a través de años de fabricación de tractores, sistemas de calefacción y unidades de aire acondicionado. Tenía visión técnica, un instinto para la ingeniería que rozaba la obsesión. Y tenía algo más, algo que probaría ser tanto su mayor activo como su más peligrosa responsabilidad. Había sido insultado. La historia ha sido contada muchas veces, embellecida en algunas versiones, disputada en otras. Lo que permanece consistente es la esencia. Ferruccio Lamborghini, industrial exitoso y dueño de múltiples automóviles Ferrari, se había frustrado con la calidad de los embragues en sus coches. Llevó su queja directamente a Enzo Ferrari. Y Enzo, según la mayoría de las cuentas, lo despidió con desprecio. ¿Quién era un constructor de tractores para dar lecciones al maestro de Maranello sobre la excelencia automotriz? El aguijón de ese desaire nunca se desvaneció. Se calcificó en propósito.
En cuestión de meses, Ferruccio había reunido un equipo de ingenieros, algunos de ellos sacados directamente de la propia Ferrari, y había comenzado a diseñar lo que creía que sería el coche Gran Turismo perfecto. No una máquina de carreras, no una bestia temperamental que requería atención constante. Un automóvil refinado, potente y cómodo que humillaría a la competencia a través de la pura superioridad de la experiencia. La fábrica en Sant'Agata Bolognese fue la manifestación física de esta ambición. Cada ladrillo colocado fue una refutación. Cada máquina instalada fue un argumento. Pero los imperios construidos sobre la venganza llevan un tipo particular de peso. La misma intensidad que impulsa la creación puede devorar al creador. Y a medida que los primeros Lamborghinis salían de la línea de producción, relucientes y feroces, e imposiblemente hermosos, nadie entendía aún el precio que eventualmente se cobraría. La niebla se asentó sobre Sant'Agata Bolognese ese invierno, como siempre lo hacía. Dentro de la fábrica, el trabajo continuó. Afuera, el mundo observaba y esperaba. Y Ferruccio Lamborghini, parado en el umbral de sus sueños, no podía ver aún las sombras que se acumulaban en los bordes de su visión. Ferruccio Lamborghini no nació en la riqueza. Este hecho importa más que la mayoría de los detalles biográficos, porque explica la textura particular de su ambición, el hambre que nunca se calmó por completo, incluso después de que llegó el dinero. Entró al mundo el 28 de abril de 1916, en un pequeño pueblo llamado Renazzo di Cento, a unos 30 kilómetros de Bolonia. Sus padres eran agricultores de uva. La tierra era modesta. El trabajo era interminable. Desde la infancia, Ferruccio entendió que la supervivencia requería transformación. Convertir materias primas en algo de mayor valor, convertir el trabajo en apalancamiento. Pero mientras su familia cuidaba las vides, el joven Ferruccio se sintió atraído por las máquinas. Más tarde recordaría pasar horas desmontando y volviendo a montar cualquier cosa mecánica que pudiera encontrar, desarrollando una intuición sobre cómo encajaban los componentes, cómo la fuerza se traducía en movimiento, cómo se podía extraer eficiencia del caos. La Segunda Guerra Mundial interrumpió su trayectoria, como interrumpió todo en Europa. Ferruccio sirvió en la Fuerza Aérea Italiana, estacionado en la isla de Rodas, donde fue responsable de mantener vehículos militares bajo condiciones de escasez e improvisación. Las piezas no estaban disponibles, los recursos eran limitados. La supervivencia dependía del ingenio. Fue aquí, en el crisol de la necesidad en tiempos de guerra, donde Ferruccio refinó su habilidad para resolver problemas con cualquier material que existiera. Aprendió a ver posibilidades donde otros solo veían limitación. Cuando la guerra terminó y regresó a Emilia-Romagna, llevó este conocimiento como un arma. La Italia de posguerra era un paisaje de escombros y oportunidades. El sector agrícola necesitaba desesperadamente maquinaria, pero las fábricas habían sido destruidas y las cadenas de suministro destrozadas. Ferruccio reconoció la brecha entre la demanda y la disponibilidad. Utilizando equipo militar desechado, camiones, motores, componentes mecánicos abandonados por ejércitos en retirada, comenzó a construir tractores. El trabajo era poco glamuroso, pero esencial. Los agricultores necesitaban máquinas para reconstruir sus medios de vida, y Ferruccio se las proporcionó. Para 1948 había establecido formalmente Lamborghini Trattori, y la empresa creció con notable rapidez. En una década, su compañía se había convertido en uno de los mayores fabricantes de equipos agrícolas de Italia. El muchacho de la granja de uvas ahora empleaba a cientos de trabajadores y manejaba una fortuna que habría parecido imposible para sus padres. Pero los tractores nunca fueron el destino, fueron el vehículo. Ferruccio acumuló riqueza con la disciplina de alguien que recordaba la pobreza, pero gastó con el apetito de alguien decidido a probar su llegada. Compró un helicóptero, compró tierras, adquirió coches deportivos, no uno, sino varios,
incluyendo múltiples Ferraris. Quería las máquinas más finas del mundo, y por un tiempo creyó poseerlas. Luego vinieron los problemas del embrague. Luego vino la confrontación con Enzo. Luego vino la transformación del insulto en industria. La fábrica en Sant'Agata Bolognese representó una inversión de aproximadamente 400 millones de liras, una suma asombrosa para principios de los años 60. Pero los números por sí solos no pueden transmitir la audacia de la empresa. Ferruccio no estaba meramente construyendo una instalación de fabricación, estaba construyendo un desafío al orden establecido de la aristocracia automotriz italiana. Contrató a Giotto Bizarrini, un ingeniero brillante que recientemente había partido de Ferrari bajo circunstancias acrimoniosas. Reclutó a Giampaolo Dallara, joven y técnicamente dotado, cuya comprensión de la dinámica del chasis resultaría revolucionaria. Trajo a Paolo Stanzani, metódico y preciso, para supervisar el proceso de desarrollo. Estos hombres no se unieron a Lamborghini solo por dinero, aunque Ferruccio pagaba bien. Se unieron porque creían en la posibilidad de crear algo nuevo, algo sin compromisos por las políticas y tradiciones que constreñían a sus antiguos empleadores. El primer verdadero modelo de producción, el 350 GT, llegó a los clientes en 1964. Su motor, un V12 diseñado por Bizarrini, refinado por Dallara y Stanzani, producía aproximadamente 270 caballos de fuerza. La carrocería, moldeada por el carrocero Touring de Milán, alcanzó una elegancia que equilibraba la agresividad con la sofisticación. Los críticos que habían esperado el fracaso se vieron obligados a reconocer el logro. Llegaron pedidos. La producción se expandió. Dentro de los muros de la fábrica, surgió una cultura que valoraba la excelencia técnica por encima de la conveniencia comercial. Ferruccio insistió en que sus coches no correrían. Las carreras, argumentó, eran una distracción, un espectáculo costoso que desviaba recursos de la búsqueda de la perfección en los coches de carretera. Esta filosofía distinguió fundamentalmente a Lamborghini de Ferrari. Enzo Ferrari construía coches para ganar carreras. Los vehículos de los clientes eran meramente el medio para financiar su obsesión. Ferruccio Lamborghini construía coches para la carretera, para la experiencia de conducir, para el cliente que exigía refinamiento sin compromiso. La distinción parecía de principios. También era personal. Al negarse a correr, Ferruccio evitó la competencia directa con Ferrari en la pista, una competencia que podría haber perdido. Al centrarse en la excelencia del gran turismo, definió un campo de batalla donde sus ventajas podían prevalecer. El orgullo, una vez más, dio forma a la estrategia. Para 1966, la fábrica había duplicado su fuerza laboral. El Miura, una obra maestra de motor central que redefiniría el concepto mismo del superdeportivo, estaba en desarrollo. Las portadas de revistas presentaban a los Lamborghinis junto a estrellas de cine e industriales. El nombre había trascendido sus orígenes. Ferruccio Lamborghini ya no era un fabricante de tractores que construía coches. Era un visionario automotriz cuyos tractores casualmente financiaban su verdadera vocación. Sin embargo, incluso en estos años de ascenso, se estaban formando fracturas bajo la superficie. La misma independencia que permitió a Ferruccio desafiar la convención también lo aisló de alianzas que podrían haber proporcionado estabilidad. El mismo perfeccionismo que exigía excelencia a sus ingenieros también creó tensión y rotación. Y la economía italiana, que había alimentado el auge de principios de los años 60, estaba comenzando a mostrar signos de tensión que pocos deseaban reconocer. ¿Qué sucede cuando un imperio nace del orgullo y el orgullo comienza a cobrar su precio? La respuesta aún no era visible en las carrocerías relucientes del 350 GT, ni en la silueta revolucionaria del prototipo Miura. Pero se acercaba, y la niebla sobre Sant'Agata Bolognese no se levantaría para siempre. El Miura lo cambió todo. Para entender su impacto, primero hay que entender lo que existía antes.
En 1965, el mundo de los coches deportivos operaba de acuerdo con convenciones establecidas. Los motores se sentaban en la parte delantera. Las carrocerías se estiraban largas y bajas sobre componentes mecánicos, dispuestos en secuencia tradicional. La belleza se lograba a través de la proporción y la artesanía, pero la arquitectura fundamental había permanecido en gran parte sin cambios durante décadas. Luego Giampaolo Dallara, de apenas 30 años, propuso algo radical. ¿Qué pasaría si el motor se colocara detrás del conductor, montado transversalmente, integrado con la transmisión en una única unidad compacta? La configuración se había explorado en las carreras, pero nunca en un coche de carretera destinado a la producción. Los desafíos de ingeniería eran inmensos. Las restricciones de empaquetado parecían insuperables. Ferruccio escuchó la propuesta y dio su aprobación. El proyecto procedió casi en secreto. Dallara trabajó junto a Paolo Stanzani y un joven neozelandés llamado Bob Wallace, que había llegado a la fábrica como piloto de pruebas y mecánico, y rápidamente demostró ser indispensable. Wallace poseía una combinación inusual de talentos. Podía conducir al límite de las capacidades de un coche, luego regresar al taller y articular precisamente lo que necesitaba mejorar. Sus manos estaban perpetuamente manchadas de aceite. Sus observaciones eran perpetuamente valiosas. Juntos, este trío desarrolló el chasis y los sistemas mecánicos, mientras Ferruccio negociaba con Bertone el diseño de la carrocería. Marcello Gandini, de solo 27 años, y recién nombrado diseñador jefe en Bertone, recibió el encargo. Lo que creó se convertiría en una de las formas más celebradas de la historia automotriz. El Miura debutó como un chasis desnudo en el Salón del Automóvil de Turín de 1965. Incluso sin carrocería, la configuración generó asombro. Cuando el coche completo apareció en Ginebra en marzo de 1966, la reacción se acercó a la histeria. Las proporciones eran imposiblemente bajas y anchas. Los faros se escondían bajo delicados párpados. Las rejillas traseras sugerían el aparato respiratorio de algún depredador exótico. Los periodistas agotaron su vocabulario intentando describirlo. Los pedidos se acumularon más rápido de lo que la fábrica podía procesarlos. El precio, aproximadamente 7 millones de liras, colocó al Miura entre los automóviles más caros disponibles. Sin embargo, la demanda superó constantemente a la oferta. La producción del Miura requirió una expansión de capacidades que puso a prueba los recursos de la joven compañía. Cada carrocería fue elaborada a mano en las instalaciones de Bertone en Turín, luego transportada a Sant'Agata Bolognese para el montaje. El motor V12, que producía 350 caballos de fuerza en las especificaciones iniciales, exigía un mecanizado de precisión que llevó el equipo de la fábrica a sus límites. El control de calidad se convirtió en una obsesión. Ferruccio inspeccionaba personalmente los vehículos terminados, pasando sus dedos por los huecos de los paneles, escuchando imperfecciones en el tono del motor, rechazando cualquier coche que no cumpliera sus estándares. Los trabajadores recuerdan que llegaba sin previo aviso a la planta de producción, haciendo preguntas, observando procesos, ocasionalmente demostrando técnicas que había aprendido décadas antes en los talleres de su juventud. La fábrica misma había desarrollado una atmósfera particular a finales de los años 60. A diferencia de los fabricantes italianos más grandes, donde la burocracia y la jerarquía gobernaban cada interacción, Lamborghini operaba con una intimidad que reflejaba la personalidad de su fundador. Los ingenieros almorzaban junto a los trabajadores de montaje. Los problemas se discutían abiertamente. Las soluciones se implementaban rápidamente. La escala se mantuvo humana. Menos de 300 empleados en la cima de la producción. Y esta humanidad infundió a los coches mismos. Cada Miura llevaba las huellas dactilares, literal y figurativamente, de los individuos que lo construyeron. Los clientes sentían esta artesanía. No estaban comprando un producto fabricado por procesos anónimos.
estaban adquiriendo algo más cercano al arte. Sin embargo, la economía de este enfoque contenía tensiones inherentes. La excelencia artesanal exigía tiempo, y el tiempo se traducía en costo. Los márgenes de beneficio en cada vehículo, aunque sustanciales en términos absolutos, no podían absorber una disrupción significativa. Lamborghini carecía de las líneas de productos diversificadas que amortiguaban a los fabricantes más grandes contra las fluctuaciones del mercado. La compañía producía automóviles magníficos, pero los producía lentamente, de forma costosa y sin la red de seguridad de los vehículos de mercado masivo para subsidiar a los exóticos. Ferruccio entendía estas vulnerabilidades intelectualmente, pero su orgullo impidió los compromisos que podrían haberlas abordado. Se negó a diluir la marca con productos menores. Se negó a buscar asociaciones que pudieran haber proporcionado colchones de capital. Se negó, más fundamentalmente, a ceder cualquier control sobre la empresa que había construido a partir de la dignidad herida. Para 1968, Lamborghini se había establecido como una fuerza legítima en el mundo automotriz. Al Miura se le había unido el Spada, un gran turismo de 4 asientos que demostró el alcance de la compañía. El Islero ofreció una alternativa más refinada para los clientes que buscaban discreción sobre el espectáculo. Las portadas de revistas continuaron presentando diseños de Lamborghini. Proliferaron los propietarios celebridades. La fábrica en Sant'Agata Bolognese zumbaba con actividad y propósito, un monumento a lo que la determinación de un hombre podía lograr. Pero 1968 fue también un año de agitación en toda Italia. Estallaron protestas estudiantiles en las universidades. Los sindicatos se organizaron con creciente militancia. El milagro económico que había transformado el país desde la guerra estaba generando presiones sociales que exigían liberación. En el norte industrial, los trabajadores comenzaron a exigir no meramente salarios más altos, sino cambios fundamentales en las condiciones laborales y las estructuras de poder. Los temblores aún no habían llegado a Sant'Agata Bolognese con toda su fuerza, pero se acercaban. Y Ferruccio Lamborghini, que había construido su imperio sobre la autoridad personal y la visión individual, estaba singularmente desprevenido para lo que la acción colectiva exigiría. El otoño de 1968 llegó con una tensión que parecía permear el aire mismo del norte de Italia. En Milán y Turín, los trabajadores de fábrica organizaron huelgas que paralizaron las líneas de producción. En Bolonia, los estudiantes ocuparon edificios universitarios y se enfrentaron con la policía en las calles antiguas. El periodo se llamaría más tarde el Otoño Caliente, aunque su calor no era meteorológico, sino social, la presión acumulada de una generación que exigía un cambio. En la fábrica Lamborghini en Sant'Agata Bolognese, el ritmo de trabajo continuó, pero incluso aquí, en este enclave de precisión y propósito, el mundo exterior no podía ser excluido por completo. Ferruccio observó los disturbios, con una mezcla de incomprensión e irritación. Se había levantado de la pobreza a través del trabajo. Había construido su fortuna trabajando más duro y pensando con más claridad que sus competidores. El concepto de negociación colectiva le pareció fundamentalmente ajeno. Una rendición de la agencia individual a la mediocridad del grupo. Pagaba bien a sus trabajadores, mejor que muchas fábricas comparables. Mantuvo condiciones que priorizaban la seguridad y la dignidad. ¿Qué más se podía exigir? La respuesta, descubriría, no era material, sino filosófica. Los trabajadores querían voz. Querían participación en las decisiones que afectaban sus vidas. Querían, en esencia, una parte del orgullo que Ferruccio siempre se había reservado para sí mismo. Las huelgas llegaron a Sant'Agata Bolognese en 1969. La producción se ralentizó. Las negociaciones consumieron horas que podrían haberse dedicado a la ingeniería. Ferruccio se encontró en salas de conferencias en lugar de en la planta de la fábrica, discutiendo sobre provisiones que le parecían distracciones del trabajo esencial
de construir automóviles. La experiencia lo amargó. Había creado algo magnífico, proporcionado empleo a cientos, elevado la reputación de la artesanía italiana en el escenario mundial, y ahora estaba siendo tratado como un adversario por las mismas personas cuyos medios de vida dependían de su visión. La ironía no pasó desapercibida para él. Tampoco lo hizo la herida. Mientras tanto, los coches mismos continuaron asombrando. El Miura había evolucionado a través de sucesivas versiones. El P400, el S y finalmente el SV, cada iteración refinando el concepto original hacia un mayor rendimiento y fiabilidad. Bob Wallace, trabajando en un pequeño departamento experimental, desarrolló un prototipo llamado J, que llevó el diseño a sus límites absolutos. El J nunca fue destinado a la producción. Fue un ejercicio de posibilidad, una demostración de lo que la plataforma podía lograr cuando se liberaba de las restricciones de las expectativas del cliente. Wallace lo condujo por carreteras públicas que rodeaban la fábrica, probando componentes, reuniendo datos, ocasionalmente aterrorizando al tráfico más lento con su velocidad pura. El coche se hizo legendario entre los entusiastas, un fantasma que persiguió la imaginación de los coleccionistas durante décadas. Dentro del edificio principal de la fábrica, la atmósfera conservaba su intensidad peculiar. El área de producción ocupaba aproximadamente 500 metros cuadrados, llena de los sonidos de herramientas neumáticas, el olor de lubricantes y cuero, el movimiento constante de componentes hacia la finalización. Cada coche requería aproximadamente 400 horas de trabajo de montaje, casi 10 semanas del esfuerzo a tiempo completo de un solo trabajador concentrado en un vehículo. El número transmite productividad, no transmite la realidad de las manos dando forma al metal, los ojos inspeccionando tolerancias, las mentes resolviendo problemas que surgían únicamente con cada chasis. Los visitantes de la fábrica a menudo comentaban el silencio entre los ruidos mecánicos, la concentración que parecía llenar los espacios donde podría haber ocurrido la conversación. Ferruccio mismo había comenzado a retirarse de las operaciones diarias. Las disputas laborales habían drenado algo esencial de su compromiso. Pasó cada vez más tiempo en su propiedad en Umbría, donde había comprado tierras y comenzado a cultivar viñedos. El trabajo agrícola lo reconectó con ritmos que había conocido en la infancia, la paciencia de las estaciones, la honestidad del suelo, la satisfacción del crecimiento que dependía de procesos naturales en lugar de negociaciones humanas. El vino, a diferencia de los automóviles, no requería manejar ingenieros temperamentales o aplacar a trabajadores inquietos. Las uvas no formaban sindicatos. Su ausencia de Sant'Agata Bolognese creó un vacío que otros llenaron imperfectamente. El equipo de ingeniería continuó innovando, desarrollando nuevos modelos, incluido el Urraco, concebido como un punto de entrada más accesible a la marca. Pero las decisiones estratégicas languidecieron. Las inversiones se retrasaron. La compañía, que había prosperado gracias a la participación directa de Ferruccio, comenzó a ir a la deriva sin su atención constante. Y luego, en 1971, la fábrica del Miura se inundó. Un río cercano se desbordó, enviando agua a través de las instalaciones de producción y dañando equipos, componentes y vehículos parcialmente ensamblados. El impacto financiero fue severo. El seguro cubrió algunas pérdidas, pero la interrupción de la producción creó problemas en cascada con proveedores, clientes y flujo de caja. Ferruccio observó el daño con la expresión de un hombre que ve algo precioso deslizarse más allá de su alcance. La inundación no fue su culpa. Los disturbios laborales no fueron su culpa. La inestabilidad económica que se extendía por Italia no fue su culpa. Pero la culpa y la consecuencia son monedas diferentes, y las facturas se estaban acumulando independientemente de su origen. ¿Qué sucede cuando un imperio nace del orgullo y el orgullo comienza a cobrar su precio? El agua retrocedió del suelo de la fábrica.
Las máquinas fueron reparadas, la producción se reanudó, pero algo se había movido en los cimientos, algo que no podía ser restaurado por bombas y trabajo. El hombre que había construido Lamborghini de la nada estaba comenzando a contemplar un futuro en el que podría ya no controlarlo. Principios de los años 70 presentó una paradoja que definiría la trayectoria de Lamborghini. Los coches nunca habían sido más espectaculares. El Countach, desvelado como prototipo en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1971, representaba un diseño tan radical que los visitantes se preguntaron si posiblemente podría funcionar como un automóvil real. Marcello Gandini había superado incluso su trabajo en el Miura, creando una forma compuesta de planos planos y ángulos agudos, puertas que se abrían hacia arriba como las alas de algún insecto imposible, un perfil de cuña que parecía cortar el aire incluso estando quieto. El nombre mismo, Countach, era dialecto piamontés, una exclamación de asombro que los trabajadores supuestamente profirieron al ver el diseño por primera vez. Que la historia fuera cierta importaba menos que su idoneidad. El asombro era la única respuesta apropiada. Sin embargo, detrás de este triunfo de la forma, los cimientos de la compañía se estaban erosionando con velocidad acelerada. La crisis del petróleo de 1973 golpeó a la industria automotriz como un martillo. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en cuestión de meses. Los gobiernos impusieron límites de velocidad. La economía de combustible se convirtió en una prioridad repentina para los consumidores que antes solo se habían preocupado por el rendimiento. El mercado de coches deportivos exóticos, vehículos que consumían combustible con el entusiasmo de pequeños aviones, se contrajo severamente. Los pedidos disminuyeron. Los depósitos se cancelaron. La economía que siempre había sido precaria se volvió genuinamente amenazante. Ferruccio observó estos desarrollos desde una distancia creciente. Su viñedo en Umbría se había convertido en más que un retiro. Se había convertido en una identidad alternativa, una vida que no requería defenderse contra fuerzas más allá de su control. Tenía 57 años. Había pasado 2 décadas construyendo empresas, gestionando crisis, absorbiendo el estrés de la responsabilidad por cientos de empleados y sus familias. La compañía de automóviles que llevaba su nombre le había traído fama, pero también agotamiento. El orgullo que había impulsado su creación ahora se sentía como una carga demasiado pesada para seguir llevando. En 1972, había vendido una parte significativa de sus acciones a Georges-Henri Rossetti, un empresario suizo. La transacción proporcionó capital que la compañía necesitaba desesperadamente, mientras reducía la exposición personal de Ferruccio a sus crecientes dificultades. Pero también marcó el comienzo de una separación que resultaría irreversible. Ferruccio siguió involucrado, asistiendo a reuniones, ofreciendo opiniones, ocasionalmente visitando la planta de la fábrica. Sin embargo, su autoridad se había vuelto consultiva en lugar de absoluta. Las decisiones que antes solo requerían su aprobación, ahora implicaban negociaciones con socios, cuyas prioridades no siempre se alineaban con su visión. La fábrica continuó operando bajo este liderazgo dividido. El Countach entró en producción en 1974, su desarrollo habiendo consumido años de esfuerzo de ingeniería y sustanciales recursos financieros. La versión de producción difería del prototipo en numerosos detalles. El concepto puro comprometido por necesidades prácticas, pero seguía siendo extraordinario para cualquier estándar convencional. Su motor V12, montado longitudinalmente detrás del conductor, producía 375 caballos de fuerza. Su velocidad máxima superaba los 220 km por hora. Su precio lo colocó entre los automóviles más caros del mundo, accesible solo para los entusiastas y coleccionistas más ricos. Pero la riqueza, en 1974, estaba siendo redefinida. La turbulencia económica que había comenzado con la crisis del petróleo se estaba extendiendo a la inflación
La recesión y la inestabilidad social en las economías occidentales. Italia sufrió particularmente. La lira se debilitó. Las tasas de interés subieron. Las empresas que dependían del gasto discrecional vieron cómo sus bases de clientes se reducían. Lamborghini, produciendo quizás 400 coches anualmente en su capacidad máxima, no podía absorber estos choques a través del volumen. Cada vehículo no vendido representaba no meramente ingresos perdidos, sino costos acumulados, materiales comprados, mano de obra gastada, capital inmovilizado en máquinas relucientes que esperaban en el almacenamiento de la fábrica por compradores que quizás nunca llegarían. Ferruccio vendió sus acciones restantes en 1974. El comprador fue un amigo, René Leimer, otro empresario suizo, que creía que la compañía podría ser estabilizada con la gestión adecuada. Ferruccio aceptó el pago, reportado en aproximadamente 600 millones de liras, y se retiró por completo de la empresa que había fundado 11 años antes. No asistió a una ceremonia de despedida. No dio un discurso de despedida a los trabajadores que habían construido sus coches. Simplemente partió, dejando atrás la fábrica, el nombre, el emblema del toro de Lidia, que se había convertido en sinónimo de la excelencia automotriz italiana. La partida fue silenciosa, casi invisible para el mundo exterior. Las revistas continuaron presentando Lamborghinis. Las celebridades continuaron posando junto a ellos. La imagen de la marca permaneció intacta por las dificultades financieras ocultas dentro de los muros de la fábrica. Pero dentro de Sant'Agata Bolognese, aquellos que habían trabajado junto a Ferruccio entendieron que algo fundamental había terminado. La compañía continuaría. Los coches continuarían. El nombre perduraría mucho más allá de la vida de cualquier individuo. Sin embargo, el espíritu animador, el orgullo herido transformado en poesía mecánica, se había retirado a cuidar uvas en las colinas de Umbría. ¿Qué sucede cuando un imperio nace del orgullo y el hombre orgulloso se va? La pregunta resonó a través de la oficina vacía que una vez había sido de Ferruccio, a través de las líneas de producción, donde los trabajadores continuaban su labor meticulosa, a través de los años que seguirían bajo dueños que entendían de negocios, pero quizás no de belleza. La respuesta aún se estaba desarrollando, y resultaría más complicada de lo que nadie anticipó. Los años posteriores a la partida de Ferruccio revelaron cuán frágil había sido siempre la empresa. La administración de René Leimer duró apenas 2 años antes de que las presiones financieras forzaran otra transferencia de propiedad. La compañía pasó a un consorcio de acreedores, luego a los hermanos Mimran, Patrick y Jean-Claude, cuya fortuna familiar se derivaba del comercio de azúcar en África Occidental. Cada transición trajo nuevas promesas de estabilidad, nuevas inyecciones de capital, nuevas filosofías de gestión. Cada transición también trajo disrupción, incertidumbre y la erosión gradual del conocimiento institucional que se acumula solo a través de la continuidad. La fábrica en Sant'Agata Bolognese se convirtió en un escenario para este drama recurrente de esperanza y decepción. Los trabajadores que se habían unido durante los años del Miura observaron cómo llegaban ejecutivos desconocidos con planes desconocidos, implementaban cambios y luego partían cuando esos planes resultaban insuficientes. La maquinaria se mantuvo, las habilidades se mantuvieron, el nombre en el edificio se mantuvo. Pero el sentido de propósito unificado que Ferruccio había impuesto a través de la pura fuerza de la personalidad no podía ser replicado por estructuras corporativas o ingeniería financiera. La producción continuó, aunque a volúmenes que habrían parecido modestos, incluso para los estándares históricamente pequeños de la compañía. El Countach evolucionó a través de sucesivas versiones, el LP400, el LP400S, el LP500S, cada iteración agregando potencia, refinando detalles, respondiendo a la retroalimentación del cliente y a los requisitos regulatorios.
El coche se convirtió en un ícono del exceso de los años 80, apareciendo en pósteres de dormitorios junto a imágenes de riqueza y aspiración que definieron las fantasías de la década. Sin embargo, persistió la ironía. La compañía que construyó estos símbolos de éxito estaba ella misma luchando perpetuamente por sobrevivir. Para 1978, Lamborghini había entrado en suspensión de pagos. El gobierno italiano nombró administradores para supervisar las operaciones mientras se buscaban posibles compradores. Durante casi 2 años, la fábrica existió en un estado de animación suspendida, no del todo muerta, no del todo viva, produciendo coches bajo la supervisión de burócratas que entendían los balances, pero no la alquimia particular de construir algo hermoso. Los trabajadores, reducidos quizás a 150 desde picos anteriores, laboraron bajo la sombra de un posible cierre. Cada vehículo completado representaba un acto de fe en que habría un futuro en el que venderlo. La adquisición de Mimran en 1980 trajo un alivio temporal. Los hermanos invirtieron sustancialmente en el desarrollo de nuevos modelos, incluido el LMZ-02, un vehículo todoterreno masivo, originalmente diseñado para contratos militares, y el trabajo inicial en lo que eventualmente se convertiría en el Diablo. La fábrica recibió equipo actualizado. El empleo se estabilizó. Durante unos años, pareció posible que Lamborghini finalmente pudiera lograr la fundación sostenible que siempre se le había escapado. Mientras tanto, en Umbría, Ferruccio Lamborghini había construido una existencia completamente diferente. Su propiedad, llamada La Fiorita, se extendía por laderas plantadas con uvas Sangiovese. Había construido una pequeña bodega, produciendo vinos que llevaban su nombre y su atención personal. El trabajo le sentaba bien de maneras que la fabricación de automóviles nunca lo había hecho por completo. Las vides no exigían negociaciones. Las cosechas no requerían manejar diseñadores temperamentales. El ritmo era antiguo, predecible, conectado a ciclos que precedieron a la industria y la sobrevivirían. Los visitantes que lo encontraron durante estos años describieron a un hombre en paz, curtido por el tiempo, pero sin la carga de las ansiedades que habían marcado su carrera industrial. Siguió las noticias de la compañía desde la distancia, a través de periódicos y conversaciones ocasionales con antiguos colegas. Los informes trajeron emociones mixtas, satisfacción cuando se anunciaban éxitos, algo más complicado cuando surgían dificultades. Él había creado Lamborghini, también la había abandonado. La relación entre creador y creación no se disuelve limpiamente, incluso cuando la propiedad legal ha sido transferida y la participación diaria ha cesado. Parte de él permaneció en Sant'Agata Bolognese, en los salones de la fábrica donde su visión había tomado forma física, en los motores que aún llevaban elementos de diseño rastreables, hasta sus especificaciones originales. La era Mimran terminó en 1987, cuando Chrysler Corporation, el gigante automotriz estadounidense, adquirió Lamborghini por aproximadamente $25 millones. El precio reflejó tanto el prestigio de la marca como su precaria posición financiera, lo suficientemente valiosa como para atraer a una corporación importante, lo suficientemente problemática como para venderse por una suma que apenas cubriría unos pocos meses de pérdidas operativas en fabricantes más grandes. Chrysler prometió recursos, redes de distribución, experiencia en ingeniería. Los trabajadores en Sant'Agata Bolognese escucharon estas promesas con el escepticismo practicado de personas que habían escuchado seguridades similares antes. Ferruccio, ahora en sus 70, observó esta última transición con el desapego de alguien que mira patrones climáticos sobre montañas distantes. La compañía ya no era su preocupación, la fábrica ya no era su responsabilidad, los trabajadores ya no eran su familia. Tenía uvas que cuidar, vinos que producir, una vida medida en estaciones en lugar de cuotas de producción. Y sin embargo, cuando los entrevistadores ocasionalmente lo buscaban,
preguntando sobre los coches, la rivalidad con Ferrari, el legado que había construido y cedido. Algo parpadeaba en sus ojos, que sugería que la separación nunca fue del todo completa. El toro de Lidia todavía cargaba en capós y volantes. El nombre todavía inspiraba reverencia entre los entusiastas. Pero el hombre que había elegido ese símbolo, que había visto en su desafío un reflejo de su propio orgullo herido, estaba envejeciendo en las colinas de Umbría, lejos de las tierras de cultivo planas, donde su imperio había surgido y fracturado. El precio del orgullo aún se estaba calculando, y la cuenta final aún no había llegado. Febrero de 1993. El hospital en Perugia estaba tranquilo a la manera de todos los hospitales por la noche. Un silencio puntuado por pasos distantes, pitidos mecánicos, el suave trabajo de máquinas que sostenían la vida. Ferruccio Lamborghini yacía en una cama lejos de Sant'Agata Bolognese, lejos de la fábrica que todavía llevaba su nombre, lejos de las máquinas que lo habían hecho famoso. Tenía 76 años. Su corazón, que lo había impulsado a través de décadas de ambición y decepción, estaba fallando. El hombre que había desafiado a Enzo Ferrari, que había construido una dinastía automotriz a partir del orgullo herido, que se había alejado cuando el peso se volvió insoportable, murió en las primeras horas de una mañana de invierno. La causa fue un paro cardíaco. Las causas más profundas eran más difíciles de nombrar. La noticia de su muerte viajó lentamente a través del mundo automotriz. Aparecieron obituarios en periódicos italianos, luego en publicaciones internacionales que cubrían la industria que él había ayudado a moldear. Contaron la narrativa familiar, los tractores, el insulto, la venganza, el Miura, el Countach, la retirada final. Elogiaron su visión y lamentaron su partida de la compañía. Señalaron con diversos grados de precisión los problemas que habían seguido a su salida. Lo que no pudieron capturar fue el silencio que se asentó sobre la Fiorita después del funeral, las hileras de viñedos desnudas bajo la luz invernal, la bodega donde sus vinos envejecían en barricas que nunca abriría. La compañía continuó sin él, como lo había hecho durante casi 2 décadas. Chrysler vendió Lamborghini en 1994, solo meses después de la muerte de Ferruccio, a un grupo de inversión indonesio. Los indonesios vendieron a la división Audi de Volkswagen en 1998. Bajo la propiedad de Audi, la fábrica finalmente logró la estabilidad que siempre se le había escapado. La producción aumentó, la calidad mejoró, nuevos modelos aparecieron con regularidad. El murciélago sucedió al diablo. El Gallardo llevó a Lamborghini a clientes que anteriormente habían sido excluidos por el precio. El Aventador llevó la tradición hacia nuevas décadas. Hoy, la instalación en Sant'Agata Bolognese se ha expandido mucho más allá de su huella original. Edificios modernos albergan procesos de fabricación avanzados. Miles de vehículos emergen anualmente. La fuerza laboral se cuenta por cientos, apoyada por los vastos recursos de uno de los conglomerados automotrices más grandes del mundo. Los visitantes pueden recorrer las instalaciones, observando el montaje de máquinas que cuestan más que casas, que aceleran más rápido que el pensamiento, que encarnan la excelencia en ingeniería refinada a lo largo de 6 décadas. Sin embargo, algo persiste en la atmósfera, detectable quizás solo para aquellos que conocen la historia. Los edificios originales de la fábrica aún se mantienen en pie, incorporados al complejo más grande. Las tierras de cultivo planas todavía se extienden hacia el horizonte. La niebla todavía se asienta en invierno, suavizando los bordes, oscureciendo las distancias. Y en algún lugar de este paisaje, en la pausa entre un proceso y el siguiente, la pregunta perdura. La pregunta que animó la ambición de Ferruccio y persiguió su retirada. ¿Qué sucede cuando un imperio nace del orgullo y el orgullo comienza a cobrar su precio? La respuesta no es singular. Está escrita en los coches que aún llevan el toro de Lidia,
en los viñedos que todavía producen vino bajo el nombre Lamborghini, en la fábrica que sobrevivió a la partida de su fundador y a su muerte, y a las interminables transiciones de propiedad. La respuesta está escrita en el silencio de una habitación de hospital en Perugia, el silencio de una oficina vacía en Sant'Agata Bolognese, el silencio que cae cuando los motores finalmente se detienen. Ferruccio Lamborghini construyó algo que le sobrevivió. Si eso constituye victoria o derrota, depende de definiciones que él nunca proporcionó. Los coches permanecen, el nombre permanece, el orgullo, transformado, transferido, quizás trascendido, permanece. La niebla se levanta lentamente sobre la fábrica. Dentro, el trabajo continúa. Si esta historia te ha conmovido, considera dejar un me gusta y suscribirte para unirte a nosotros mientras exploramos más historias ocultas dentro de lugares extraordinarios. Dinos en los comentarios qué mansión o propiedad te gustaría que investigáramos a continuación. Gracias por estar aquí, por escuchar, por recordar junto a nosotros. Algunas historias merecen ser contadas lentamente. Esta ha sido una de ellas.